Advertencia. Este video no es mío, todos los derechos reservados a su autor original. Yo solo traduje el video para que esta información de la serie Supernatural llegue a la comunidad hispanohablante. Gracias por su tiempo, ahora, demos inicio al video. Hola, cazadores, y bienvenidos de nuevo. Como saben, los ángeles en el ámbito sobrenatural, ¿qué son realmente? Su propósito es proteger a los débiles y destruir a los malvados. Esto puede variar según tus creencias religiosas o tus preferencias en el mundo de la fantasía. En las historias de lo sobrenatural, los ángeles suelen ser más dañinos que benévolos, salvo excepciones como Castiel, ese ser bondadoso e inocente que parece no ser capaz de hacer nada malo. Sin embargo, en esta serie no todos los ángeles son iguales. Entre las filas celestiales existen diferentes rangos, grupos, organizaciones e incluso subespecies distintas, cada una con poderes y habilidades únicas. En este texto haré lo posible por enumerar y describir los diversos tipos de ángeles que aparecen en la historia. Cuando hablo de tipos, me refiero a los rangos, grupos, organizaciones y subespecies mencionados. Primero, repasemos algunos datos generales para quienes no estén familiarizados con sus características básicas. Los ángeles son seres espirituales creados personalmente por Dios. Según lo que sabemos, Él formó a cada ángel de sangre pura que existe. A medida que avancemos en esta descripción, veremos que cada clase tiene tareas y funciones distintas, pero existe una misión general para toda la especie: proteger la creación. Todo lo que hacen los ángeles debería estar al servicio de mantener el orden en el mundo creado por Dios y defender a sus habitantes de las amenazas sobrenaturales. Digo debería, porque con el tiempo Dios decidió abandonar el cielo y, tras su partida, sus hijos perdieron un poco el rumbo. Los ángeles consideran a Dios como su padre literal y se ven entre sí como hermanos. Aunque tienen la misión de cuidar la tierra, no son originarios de aquí. Su hogar es el cielo, y allí pueden manifestarse en su forma verdadera, descrita como una longitud de onda multidimensional de intención celestial. Nunca llegamos a ver exactamente cómo es esa apariencia, probablemente porque resulta demasiado abrumadora para que la mente y el cuerpo humano puedan comprenderla. Quienes logran percibirla suelen terminar con los ojos quemados. Sabemos que poseen alas formadas por energía espiritual, con plumas que pueden fosilizarse al llegar a la Tierra. No tienen cuerpos físicos propios. Cuando no se manifiestan en un recipiente, aparecen como rayos de luz o nubes de humo de color blanco azulado. Para actuar en el mundo material, necesitan poseer un cuerpo humano. Existen reglas claras para esto. Solo pueden habitar cuerpos aptos y deben contar con el permiso de la persona antes de tomar control de ella. Una vez que consiguen un recipiente, los ángeles se convierten en una de las criaturas más poderosas que existen. Cuentan con una amplia gama de habilidades: fuerza sobrehumana, telequinesis, telepatía y control mental. Pueden imitar voces, volverse invisibles y percibir la realidad a nivel molecular. Sus alas les permiten teletransportarse tanto por la tierra como entre el cielo y el mundo terrenal. Gracias a su conexión con el cielo, poseen una capacidad curativa extraordinaria, que incluye la facultad de devolver la vida a quienes acaban de fallecer. Con suficiente energía, incluso pueden viajar en el tiempo. Todas estas facultades son posibles gracias a una sustancia llamada gracia. No se trata simplemente de una fuente de energía mágica. Es lo que convierte a un ser en ángel. Si se le extrae por completo la gracia a un ángel, este adquiere un alma y se transforma prácticamente en un ser humano. Un detalle único de esta especie es que, sin la intervención de Dios, no es posible crear nuevos ángeles. No pueden reproducirse entre sí y, aunque pueden unirse con seres humanos, el resultado solo da lugar a descendientes híbridos. Por eso, cada vez que muere un ángel, se reduce de forma permanente el número de habitantes del cielo. Esto es más importante de lo que parece. Los ángeles no solo viven y custodian el cielo, sino que también son la fuente de energía que lo mantiene en funcionamiento. Si perecen demasiados, el cielo podría dejar de operar, lo que provocaría que todas las almas que allí descansan fueran expulsadas a la tierra en forma de espíritus errantes. Hasta donde sabemos, Dios podría crear más ángeles si quisiera, pero simplemente ha decidido no hacerlo. Cuando un ángel muere, su conciencia es enviada al vacío, un lugar donde permanece durmiendo por toda la eternidad. Se dice que la mayoría sueña con sus mayores remordimientos. Empecemos por el escalón más bajo de la jerarquía divina, el ángel básico. Esta categoría es tan general que no tiene un título específico, aunque a veces se les llama ángeles de orden inferior o, como dijo en una ocasión el ángel Zacarías, soldados rasos. La descripción encaja perfectamente.
Son la infantería y el personal de apoyo, la mano de obra general del cielo que realiza la mayor parte del trabajo sin recibir reconocimiento especial. Es el grupo más numeroso y también el más indefinido. Cualquier ángel sin un rango o función específica entra en esta categoría. Sus tareas habituales incluyen combatir en batallas, proteger a personas importantes, vigilar las almas en el cielo y eliminar amenazas. En ocasiones se les asignan misiones más relevantes. Por ejemplo, Castiel, quien, como saben, es el favorito de muchos, fue enviado a rescatar a Deán del infierno, una labor de gran importancia. Esto se debía a que Castiel no estaba exactamente en el peldaño más bajo. Estos ángeles suelen organizarse en grupos llamados guarniciones, dirigidas por un capitán, cargo que ocupaba Castiel en la cuarta temporada. Aunque los capitanes no poseen mayor poder intrínseco, cuentan con más autoridad. Dentro de este grupo también existen puestos especializados. Uriel, por ejemplo, actuaba como un agente especial. Antes de que Dios eligiera a Metatron como su escriba, este cumplía funciones administrativas. Otros, como Jedriel o Virgilio, tenían encargos únicos, como custodiar las armas del cielo o defender el Edén. Estas funciones no otorgan facultades especiales, pero sí distinguen a quienes las ejercen. Lo que realmente diferencia a estos ángeles del resto es el grado de autonomía que se les concede. Todos deben obedecer órdenes, pero los rangos superiores tienen cierta libertad para decidir cómo cumplir sus objetivos. Los ángeles básicos, en cambio, deben actuar tal cual se les indica, sin expresar opiniones ni sentimientos. Esto no significa que no tengan emociones ni libre albedrío. Simplemente no se espera que los utilicen, a menos que así lo deseen sus superiores. A medida que avanza la serie y el cielo se hunde en el caos y se reestructura varias veces, esta clasificación se vuelve más difusa, pero en líneas generales se puede afirmar que cualquier ángel sin una mención explícita de pertenecer a otro grupo entra en esta categoría. Las dos clases siguientes tienen un nivel de poder y rango similar al de los ángeles básicos, pero cumplen funciones muy específicas y poseen habilidades únicas para llevarlas a cabo. La primera son los cúpidos, también conocidos como querubines. Su labor es exactamente la que su nombre sugiere: hacer que las personas se enamoren. Lo logran grabando sellos mágicos en el corazón de los seres humanos, lo que despierta sentimientos de amor y atracción con solo un toque. Su flecha no es un objeto físico, sino una facultad propia, similar a las alas, que puede manifestarse como un tatuaje en la palma de la mano. Además de esto, cuentan con todos los poderes habituales de cualquier ángel. Su comportamiento también es distinto al de sus hermanos. No actúan como soldados ni como empleados rígidos, y muchos muestran emociones abiertamente, algo poco común en el resto de las filas celestiales. Incluso su forma de saludar es con un abrazo afectuoso. Sin embargo, su apariencia amable no debe engañarnos. Su misión no es ayudar a las personas solitarias a encontrar el amor, sino asegurar la continuidad de ciertos linajes, especialmente aquellos que están destinados a servir como recipientes para los ángeles. Por ejemplo, Juan Winchester y María Campbell fueron emparejados por un cupido porque estaba predicho que sus hijos serían los cuerpos perfectos para Miguel y Lucifer. Así que, aunque parezcan inofensivos, su labor tiene un propósito cuestionable. La segunda clase especializada dentro del orden inferior son los ángeles sanadores. Actúan como médicos divinos encargados de atender a otros ángeles heridos en combate. Dado que todos los ángeles poseen grandes capacidades curativas, no se sabe con certeza si estos tienen poderes más potentes o simplemente una mayor habilidad para sanar, ya que restaurar a un ángel es mucho más complejo que curar a un ser humano. Además de curar, tienen una función final. Cuando un ángel sufre heridas mortales que no pueden sanar, los sanadores pueden aplicar una forma especial de purificación que no solo lo elimina, sino que lo desintegra por completo a nivel molecular, sin dejar rastro más que una sustancia gelatinosa. Se describe como un acto de misericordia, ya que no causa dolor. También poseen la capacidad de percibir el dolor a distancia, lo que les guía hacia quienes necesitan ayuda. Esto resulta muy útil en el cielo, pero puede ser problemático en la tierra. El dolor emocional humano es mucho más complejo e intenso de lo que están acostumbrados a percibir, y al no estar entrenados para entenderlo, podrían malinterpretar el sufrimiento de una persona y tomar decisiones equivocadas. Dejando atrás los rangos inferiores, pasamos al extremo opuesto de la jerarquía: los arcángeles, los seres más antiguos y poderosos que existen. A diferencia de otras clases, su número es definido. Originalmente son 4, Miguel, Lucifer, Rafael y Gabriel, aunque en la serie aparecen 4 más provenientes de universos paralelos.
Son casi una especie distinta al resto de los ángeles. Si los demás fueran razas de perros, los arcángeles serían lobos prehistóricos. Son la primera creación de Dios, anteriores incluso al resto de los ángeles, a la tierra y casi al propio concepto del tiempo. Fueron creados con un propósito muy concreto: ayudar a su padre a derrotar y encerrar a la oscuridad, su hermana gemela, que destruía todo lo que él intentaba formar. Tras lograr esa victoria, Dios permaneció en segundo plano y les confió la dirección del cielo. Fueron los únicos que tuvieron contacto directo con él y actuaron como sus generales supremos. Cuando Dios abandonó su creación, los arcángeles quedaron como la máxima autoridad durante más de 12.000 años. Sin embargo, no todos permanecieron en sus puestos. Lucifer fue encerrado por su rebelión contra la humanidad, y Gabriel, cansado de los conflictos familiares, huyó para vivir entre los mortales, haciéndose pasar por la deidad Loki. Esto dejó a Miguel y Rafael al mando hasta que, tras el enfrentamiento final de la quinta temporada, Miguel quedó atrapado en la misma prisión que Lucifer. Rafael siguió gobernando hasta que intentó reiniciar el apocalipsis, lo que provocó una guerra civil en el cielo que terminó con su muerte a manos de Castiel, quien en ese momento contaba con una energía inmensa. Con esto, el dominio de los arcángeles llegó a su fin. Su autoridad no viene solo de su antigüedad, sino de un poder inmenso. Pueden realizar todo lo que otros ángeles hacen, pero con mucha mayor facilidad y alcance. Cada uno tiene habilidades particulares. Gabriel podía crear objetos y entornos completos de la nada. La sola presencia de Rafael en la Tierra provocaba apagones eléctricos en zonas enteras. Lucifer fue quien originó a los demonios al corromper las almas de los seres humanos malvados y, más adelante, dio lugar a la creación de un nuevo dios. Y Miguel era capaz de abrir portales hacia lugares inaccesibles, como el purgatorio, con solo chasquear los dedos. Incluso si se les extrae su gracia, esta se regenera con el tiempo, y muy pocas fuerzas en el universo son capaces de acabar con ellos. En el nivel intermedio de la jerarquía encontramos a los serafines. La información sobre este grupo se basa en gran medida en que se asume que el ángel Zacarías pertenecía a esta clase, ya que nunca se confirmó de forma explícita. Los únicos serafines claramente identificados son Castiel, después de la quinta temporada, y Acabel, un ángel rebelde. Si consideramos a Zacarías como su representante, los serafines actúan como la dirección intermedia. Comandan a los órdenes inferiores y responden directamente a los arcángeles. Son el puente entre la alta autoridad y el resto de los ángeles, encargándose de que los líderes no tengan que ocuparse de los detalles cotidianos. A diferencia de los rangos bajos, tienen mayor libertad para actuar y son más conscientes de la naturaleza humana. Zacarías, por ejemplo, comprendía la cultura y las costumbres de la tierra como pocos de sus hermanos. Acabel tenía la misión de observar y vigilar a la humanidad, una tarea que requiere saber integrarse. Incluso Castiel recibió este rango tras pasar mucho tiempo viviendo entre los mortales y luchando a su lado. Su nivel de poder es muy superior al de los ángeles comunes. Podían provocar enfermedades graves, manipular recuerdos con gran profundidad y acceder a lugares prácticamente inalcanzables, aunque seguían siendo muy inferiores a los arcángeles. Existe también una división secreta, desconocida para la mayoría de los ángeles: el Servicio de Inteligencia Celestial. No tienen un nombre oficial, pero funcionan como la agencia de espionaje y seguridad del cielo. Sus funciones son recopilar información y resolver problemas de forma discreta, incluso cuando estos surgen dentro de las propias filas celestiales. Si un ángel se rebela o no cumple con sus obligaciones, en lugar de eliminarlo de inmediato, estos agentes pueden alterar su personalidad, reescribir sus recuerdos o implantar órdenes ocultas para convertirlo en un agente controlado. Se trata de un grupo muy reservado, formado por ángeles entrenados especialmente y dirigido por una líder llamada Noemí, quien probablemente tenía rango de serafín. No se sabe con certeza si esta división siguió operando tras los grandes cambios que vivió el cielo en las últimas temporadas. Otra clase antigua y casi desaparecida es la de los vigilantes, o Gregory. Fueron uno de los primeros grupos enviados a la Tierra para cuidar y observar a la humanidad, aunque en realidad estaban entrenados para el combate. Con el tiempo, decidieron abandonar su misión. Consideraban que los seres humanos eran inferiores y no merecían su protección. Esto provocó la ira del resto de los ángeles, que los persiguieron y casi los exterminaron. Solo unos pocos lograron sobrevivir ocultos entre la gente.
No está claro si eran una subespecie o simplemente ángeles con entrenamiento especial, pero tenían una facultad distintiva. Se alimentaban de pequeñas porciones del alma humana, lo que causaba un daño espiritual que ninguna curación podía reparar. Según uno de ellos, esta práctica les permitía mantener su energía y pasar desapercibidos. Además, usaban espadas cortas muy resistentes, diferentes a las armas habituales de los ángeles. Al final de la serie se cree que se han extinguido, aunque siempre existe la posibilidad de que algunos sigan ocultos. Pasemos ahora a los ángeles caídos, una categoría un tanto compleja, ya que no todos comparten las mismas características. El ejemplo más claro es Castiel, quien pasó por esta situación en 3 ocasiones distintas. La primera ocurrió al final de la 4ª temporada, cuando se rebeló contra el cielo. Quedó desconectado de su fuente de energía. Seguía siendo un ángel y conservaba gran parte de sus facultades, pero perdió la capacidad de curar, resucitar o purificar demonios. Al agotar su gracia, terminó volviéndose casi humano. Su segunda caída sucedió cuando las criaturas conocidas como leviatanes le arrancaron la gracia. Durante un tiempo perdió la memoria y creyó ser una persona común, pero no perdió sus poderes celestiales. De hecho, en este período su sangre seguía siendo considerada la de un ángel caído, lo que demostraba que seguía perteneciendo a esa categoría. Otros ejemplos, como Lucifer o los vigilantes, también permanecieron siglos lejos del cielo sin perder su fuerza, lo que sugiere que, en ciertos casos, la gracia no se agota con el tiempo. La tercera caída de Castiel fue más drástica. Metatron le extrajo completamente su gracia, transformándolo definitivamente en un ser humano. Solo pudo recuperar su condición de ángel al robar la energía de otro, aunque ésta no se mantuvo estable hasta que recuperó su propia gracia original. Existe un caso aún más extremo, el de Anna Milton. Fue la primera ángel caída que apareció en la serie y, al igual que Castiel, renunció a su gracia para volverse humana. Pero a diferencia de los demás, logró organizar su propio renacimiento como persona, naciendo y creciendo con una vida normal durante más de 20 años, sin recordar su origen hasta que recuperó su energía. Cuando recuperó su gracia, pudo reconstruir su cuerpo humano y usarlo sin necesidad de pedir permiso, algo que muy pocos ángeles logran. Además de los ángeles de origen divino, existen los descendientes híbridos, conocidos como Nefilim. Surgen de la unión entre un ángel y un ser humano. Tienen el potencial de convertirse en seres extremadamente poderosos, ya que poseen tanto la gracia como el alma, 2 fuerzas que al combinarse se potencian mutuamente. Son más fuertes que cualquiera de sus 2 líneas de origen, cuentan con las alas y facultades celestiales, pero también con la capacidad de sentir y experimentar la vida como lo hace un ser humano. Sin embargo, tienen una debilidad. Si se les extrae la gracia, no solo se vuelven humanos, sino que sufren un desequilibrio interno que puede causarles una enfermedad mortal. Solo vemos 2 ejemplos en toda la serie. El primero es Jane, una Nefilim que mostraba gran fuerza y podía percibir a los ángeles, pero que no tenía poderes extraordinarios y fue derrotada con relativa facilidad. El segundo es Jack, hijo de Lucifer. Desde antes de nacer ya podía alterar la realidad. Con el tiempo llegó a resucitar a Castiel, derrotar a una versión de Miguel de otro universo y, finalmente, asumir el poder de Dios para gobernar la creación. Su caso es excepcional, pero muestra hasta dónde puede llegar el potencial de esta clase. También hay casos en los que ángeles o híbridos alcanzan niveles de poder superiores a los habituales. Por ejemplo, al final de la 6ª temporada, Castiel absorbió millones de almas del purgatorio, obteniendo una fuerza casi divina e inmunidad a sus debilidades habituales. Esta condición desapareció cuando devolvió esas almas. Más adelante, Metatron usó una tablilla sagrada para aumentar su energía, volviéndose invulnerable incluso al fuego sagrado, hasta que el objeto fue destruido. Jack, por su parte, tras perder su alma y absorber la gracia de Miguel, adquirió un poder inmenso, aunque recuperó su condición y su alma en la última temporada. Para terminar, mencionemos la clase más reciente de todas. Durante mucho tiempo se creyó que solo Dios podía crear ángeles, pero en la 14ª temporada, Jack, ya con una energía inmensa, logró lo imposible: transformar a varios seres humanos en ángeles. No se explica con detalle cómo lo hizo, pero tras tocar sus frentes, sus ojos brillaron con luz azul y adquirieron la naturaleza celestial. No sabemos cuáles son sus poderes o si poseen alas, pero sí cumplen la función de mantener el flujo de energía del cielo, motivo por el cual fueron creados. Como ya terminó ocupando el lugar de Dios, técnicamente se sigue cumpliendo la regla de que toda creación angelical proviene de la divinidad.
Con esto terminamos el repaso de todos los tipos de ángeles que aparecen en esta historia. Si te ha resultado interesante, no olvides apoyar con un me gusta, comentar y compartir. A veces mis explicaciones son más fluidas y otras no tanto, pero estoy trabajando en nuevos contenidos.